Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Soy María Camila Orozco, esto es Zona Franca. La noticia política del día sin duda está en el pacto histórico y su candidato presidencial Gustavo Petro, que se definió por fin y lo hizo por Francia Márquez como su fórmula a la vicepresidencia. Una mujer que representa luchas por el medio ambiente, pero también los intereses de las comunidades afro. Con ella son 5 los candidatos vicepresidenciales negros que pareciera ser la apuesta de esta campaña por llegar a la presidencia de la República, salvo Federico Gutiérrez, que aún no se define, no se conoce su fórmula. Del pacto histórico, de la propuesta de Petro y de los fondos de pensiones privados y la propuesta que nace del petrismo de utilizar parte de los dineros de los fondos privados para financiar un bono pensional, hablaremos esta noche. Un tema espinoso y urgente por debatir en el país, en el que solo 1 de cada 4 colombianos logra pensionarse. Esto sumado a que el 26% de los adultos mayores, es decir, de 60 años, viven en condición de pobreza. Vamos a estar leyéndonos a ustedes con la etiqueta numeral Zona Franca. Cuéntenos si cree que es necesaria una reforma, un cambio al sistema pensional del país. Bienvenidos. Y comenzamos con Francia Márquez, que es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, la mujer que el pasado 13 de marzo, muy a pesar de su juventud, de su inexperiencia en la política, se quedó con el segundo puesto en esa coalición, con el 14.5%, es decir, 785.215 votos, incluso más que el ganador de la coalición del Centro Esperanza, Sergio Fajardo, que se quedó con 7.223.475 votos. 723.000 votos, un poco más de 723.000 votos. Francia se va a radicar en Medellín. Desde allí será la sede de la campaña vicepresidencial, que es una campaña que andará con su rueda y con su ruta propia. Avanzar en la transformación de este país implica justicia distributiva y eso implica que gran parte de los recursos del Estado colombiano pues inviertan en los territorios donde en términos de inversión social nunca el Estado hizo presencia. Pues para hablar de este tema, para hablar de pensiones, es esta noche con nosotros Daniel Wills, que es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones de Cesantías, Asofondos, gremio que representa a los fondos privados. Bienvenido, señora Zona Franca, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. El gusto es nuestro. Kevin Hartman, que es investigador sobre temas de pensiones, especialista en Derecho y Seguridad Social de la Universidad del Rosario. Bienvenido, señor, buenas noches. Buenas noches, María Camila, a Daniel, a Félix, a la audiencia. Pues Félix Córdoba también está, especialista, lo anunciaba usted, en Derecho de Seguridad Social de la Universidad Javeriana y representante legal de pensionesebien.com. Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? A ti, a todos los televidentes y a todos nuestros compañeros. Pues no puedo dejar o comenzar el programa sin hacerles una pregunta referente, Félix, a Francia Márquez. Usted, un hombre que comparte un poquito, si me lo permite, con todo el cariño y todo el respeto, color con Francia Márquez, como muchos de nosotros colombianos. No, pues totalmente orgulloso de que Francia haya logrado tener esa posición para vicepresidenta de Colombia. Realmente ahí se está marcando que realmente hay un cambio, ¿sí?, con respecto a la política y a la sociedad en Colombia, y es un llamado realmente para que todos nuestros compatriotas afrocolombianos, negros en Colombia, nos organicemos realmente y procuremos por nuestros deberes, nuestros derechos y logremos aportarle a la sociedad colombiana mucho más, como lo está haciendo Francia Márquez, así como también la otra vicecandidatura, ¿no?, de vicepresidente, el profesor Murillo. Es supremamente importante lo que está pasando hoy en día en la política colombiana. Kevin. Pues Francia representa a los excluidos, Francia representa a las personas que nunca han tenido el poder político en Colombia y Francia representa una forma de hacer política de la periferia que me parece muy importante. Creo que es un símbolo que Colombia ha acogido, pues los 700.000 votos son una muestra de ello y me parece un acierto total de la campaña, así como también la del doctor Luis Gilberto Murillo y otras candidaturas vicepresidenciales que están rumorándose en este momento. Francia Márquez. Daniel, ¿ustedes qué lectura están teniendo
Pues siempre será una buena noticia que una mujer como Francia sea fórmula vicepresidencial. Una invitación para ella, para todos los candidatos a la vicepresidencia, para que hablen de pensiones, para que discutamos este tema que es tan importante para los colombianos. Bueno, pero ahora entremos en materia, que es el tema de conversación esta noche, las pensiones, un tema que ha sido muy polémico, que ha sido objeto de muchas discusiones y muchas controversias. ¿Ustedes cómo están viendo esta lectura? ¿Qué le están dando ustedes la lectura que están teniendo de la propuesta que nace del petrismo, de Gustavo Petro, de intervenir, si se puede decir de esa manera, los fondos privados? Pues yo haría dos comentarios. Lo primero, un llamado a que el debate sea lo más veraz y claro posible. Hacer, digamos que imprecisiones en la conversación solo lleva a confusiones entre los votantes. Un llamado a eso. La propuesta como tal, básicamente se apropia de unos recursos que se están ahorrando para dejar de ahorrar. Unos recursos que se ahorran año a año ya no se destinarían a ahorrarse, sino que se gastarían, y eso tiene como consecuencia que ya no habrá recursos para financiar las pensiones de las que estamos en esta mesa, que tenemos 35 años o algo o menos. Esa es nuestra primera reacción. Kevin. Bien, la primera reacción es que yo vi que en el machote decían que la reforma que propone el candidato Gustavo Petro toca el ahorro que ya está en las cuentas individuales. Eso no es cierto. Y pues vamos a en esta mesa vamos a tratar de hablar de eso. Lo primero que hay que decir es que hay que diferenciar dos cosas. Uno, como lo dice Daniel, entre el flujo y el stock. El flujo es lo que todos los años las personas que están en un trabajo formal cotizan, ya sea a un fondo privado de pensiones o a Colpensiones. Eso suena a 30 billones de pesos aproximadamente, según el profesor Ricardo Bonilla. Y lo otro es el stock, es decir, lo que ya las personas que están en los fondos privados de pensiones han ahorrado. Esa plata del stock no se va a tocar, según tengo entendido de la propuesta de Petro, porque yo aquí, a diferencia del doctor Daniel, no represento, digamos, a ningún gremio ni ninguna campaña política. Así que hay que diferenciar esas dos cosas de entrada y ya hablaremos sobre la viabilidad de la misma. Félix. Ok, bueno, opino lo siguiente. Para poder abordar este tema hay que mirarlo de pronto desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista que lo estamos mirando actualmente, hoy en día Colombia, es desde el punto de vista político. Pero es un tema que requiere de finanzas, de economía, de cálculos actuariales. Y para eso habría que tomar y mirar, hacer un diagnóstico de realmente cómo está nuestro sistema pensional colombiano. Sabemos que pues están los dos regímenes, el régimen de ahorro individual, fondos privados de pensión, régimen de prima media, Colpensiones, antiguo seguro social. Cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Se trata de hacer una reforma pensional, no importa si es la de Petro, si es la de Fico, si es la de el candidato del Verde, Fajardo. Eso es muy importante. Sí. Independientemente del color político, ¿usted cree que es necesario hacer una reforma? Total, y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Sin importar que seamos de izquierda, derecha o centro, Exacto. hay un déficit, hay un hueco, hay una inequidad en el sistema pensional colombiano. Entonces se trata principalmente de mirar el problema desde lo profundo y desde lo básico y no desde el ámbito político. Porque como todo ha pasado en los últimos 16 años, todos los candidatos presidenciales se comprometen y saben que hay una reforma pensional que hacer, saben que hay unos problemas estructurales, pero en la práctica es muy difícil llegar a hacerlo, ¿sí? El año pasado estuvimos con el gobierno de Duque, estuvimos a punto de empezar una reforma, pero nos entró la pandemia y otros problemas y no se logró hacer, porque es algo muy impopular. Entonces, lo principal es hacer el diagnóstico de que vamos aquí en esta mesa, vamos a mirar qué es lo bueno de cada régimen y trataremos de unificar eso para tratar de dar una opción, ¿sí? Ya pues desde el punto de vista ya académico, qué es lo mejor para las pensiones en Colombia. ¿Y cuál cree usted que es la mejor solución, la mejor opción, la mejor ruta para las pensiones? Yo iba a decir una cosa antes con Félix y quiero Señor. decir una cosa que puede sonar provocadora, pero este esencialmente es un debate de naturaleza política. ¿A qué me refiero por política? Nosotros, la política social, las pensiones son política social y por tanto responden a una idea preconcebida de bien común. Una idea de bien común que va a necesariamente inspirar a la arquitectura pensional que vamos a tratar de proponer o que se ha propuesto por parte de los candidatos presidenciales hasta el momento. Entonces, sí, el debate es entre comillas técnico, porque a mí no me gusta mucho esa palabra, pero es sobre todo, esencialmente, de saber cuál es esa idea de bien común que nosotros estamos persiguiendo a través de las propuestas de reforma pensional. Y volviendo a la pregunta, yo, pues, digamos,
creo que aquí hay un consenso bastante grande en que la reforma de pilares es la que más aceptación tiene, es la que más o menos ha tenido una cierta visibilidad en los medios de comunicación. Varios centros de pensamiento lo han hecho desde hace muchos años, desde el Ministerio de Trabajo del presidente Santos. En Asofondos tenemos una de pilares. En también. Asofondos tienen una de pilares, digamos, los pilares, la Escuela Nacional de Sindical, que parece ser la propuesta que inspira al candidato Gustavo Petro, es una propuesta de pilares. Pero ahora, ¿cuáles son, yo creo... Al punto, y si me permite que lo interrumpa, que decir reforma de pilares ya no quiere decir nada en el debate de Colombia, Exacto, porque todas las reformas Pero son partamos de pilares. una base, y es que muchas personas, sobre todo la gente joven, sobre la que hay mucha incertidumbre, gente que tal vez no tiene expectativa de pensionarse, ¿qué es eso de una reforma, una propuesta basada en pilares, de las que habla no solamente Gustavo Petro, muchos sectores, muchos precandidatos están en esa tónica? Sí. Sí, dale, Daniel, por favor. No, es simplemente una propuesta que combine varias modalidades, si se quiere, financiar las pensiones y de reglas para pagar las pensiones, ¿no es cierto? No todos lo financiaremos de la misma manera, no todas las pagaremos de la misma manera. Y eso quiere decir pilares. Diferentes grupos se financian y reciben reglas diferentes. Y no quiere decir nada más de eso. Yo por eso me quisiera mover de decir esto es una propuesta de pilares, porque esto no quiere decir nada. Quisiera moverme a decir que esto nos lleva a Holanda, porque no hay nada más falso que decir que la propuesta de Petro nos lleva a Holanda. El modelo de Holanda es un modelo basado en el ahorro, como proponemos en Asofondos que sea, y podemos discutir si eso es lo que es bueno para el país, pero es lo que proponemos. Y el pilar 1 de Petro, que él propone en 4 salarios mínimos y donde puede haber debate si son 4 o menos, es de medio salario mínimo para papá y mamá. Cada uno tiene medio salario mínimo. Entonces, estamos dándole adjetivos pilares Holanda para legitimar una cosa que es completamente distinta y que consiste en dejar de ahorrar para gastar hoy. Quiero insistir en esa idea. Esencialmente los pilares se refieren a una cosa muy simple. Imagínense que estamos en una casa donde el piso es el pilar 0, es decir, lo básico, lo que se necesita para apoyarnos como sociedad y para apoyar la vejez de Colombia. Después viene el primer piso, después viene el segundo piso, y cada uno de los pisos tiene una metodología diferente de financiar ese piso y tiene un tamaño distinto. Las diferentes propuestas de pilares, en lo que difieren esencialmente, es en el tamaño tanto del piso como del primer pilar. Esas son las únicas diferencias que existen. Entonces, para no caer nuevamente en la tentación de hablar sobre si eso es un problema de pilares o una reforma de qué tipo, yo propongo 3 preguntas que me parecen interesantes en este debate. 1, tenemos una oportunidad histórica de definir qué es una pensión. ¿Qué es una pensión finalmente? Es un pago es un pago Es un un derecho, ahorro. es un ahorro, es un derecho. Y es un derecho que uno adquiere por ahorrar. ¿Es una recompensa por trabajar, por ejemplo? ¿O qué es una pensión? ¿Es, por ejemplo, un salario diferido? ¿Qué es en función de la respuesta a esa pregunta, podemos empezar a estructurar el tamaño de los pilares, o como se quiera, o el tipo de metodología para financiar ese beneficio? Segunda pregunta, ¿cuánto merece cada persona al llegar a la edad de jubilación? ¿Merece exactamente lo que contribuyó? ¿Merece un poco más? ¿Merece un poco menos? Eso también determina y es determinante en la metodología de financiación del sistema. Y la tercera es a qué riesgos queremos exponer el sistema. Al riesgo financiero, al riesgo demográfico, a una mezcla de los dos, y cómo hacer para mitigar esos riesgos de la mejor manera posible. Yo creo que esas son las 3 preguntas y tenemos la oportunidad histórica en este momento de poderlas de discutir las 3, digamos, en el marco del nuevo. Sí, pero yo creo que ya en este ámbito, ya en la legislación colombiana, pues están las 3 preguntas de aquí hacia futuro, pero digamos eso ya hoy en día está resuelto porque pues el sistema pensional es un derecho, como el derecho a la salud, ¿sí? Lo que pasa es que en el año 93, con la ley 100, caímos en el error de capitalizar las pensiones, ¿sí? De colocar las pensiones como un instrumento económico. Entonces ahí ya raya totalmente la pensión como derecho. Entonces, como la pensión es que tanto vamos a arriesgar, pues en el sistema de capitalización, pues obviamente hay que invertir todo el capital para sacar la mayor cantidad de rendimiento. En la campaña de Petro, obviamente cometieron una imprecisión que fue que los fondos se quedaban con el 30% de los ahorros de las personas. Pues es totalmente falso, ¿sí? Es falso esa afirmación. Pero eso no nos conlleva a que los fondos privados de pensión, aquí pues encabeza Daniel, efectivamente ellos sí invierten, sí se apalancan con los recursos de cada
persona que hace los aportes en el sistema financiero. Es decir, utilizan la plata de los aportantes. Se apalancan exactamente, y yo creo que nos lo puede aclarar acá Dani, si se puede decir de esa manera o no es de esa manera. Sí, no sé a qué se refiere con que se apalancan con los ahorros de los afiliados. Lo que hacen los fondos de pensiones es invertir esos ahorros y generar unas rentabilidades que son del afiliado. Eso es lo que ellos hacen. Sí, pero es que aquí no hay algo muy claro. Y volviendo a la discusión sobre los derechos, no, pero permíteme un segundo, Dani, que no termino la idea. Entonces, ¿qué pasa? El fondo privado tuvo 20 billones de utilidad, ¿sí? ¿De qué o por qué le interesa al afiliado la utilidad? ¿Sí? Una persona que tiene en su cuenta de ahorro individual 250 millones de pesos, 200 millones de pesos. Una persona tiene en su cuenta de ahorro individual. El fondo privado ganó 20 millones de utilidades en el año 2021 para los afiliados, ¿sí? Sí, es importante aclarar que cuando decimos que el fondo privado ganó 20 billones, que fueron 31 el año pasado, son de los afiliados, son los afiliados los que se ganaron esos. Ahí voy. Entonces, esa persona con 200 millones, listo, ganamos X cantidad de dinero. Su pensión igual va a ser un salario mínimo. Así los fondos se ganen 21 billones, 30 billones, el monto que se gane, si tú no pasas los 300 millones de pesos, no te vas a ganar sin un salario mínimo. ¿Por qué pasa eso? Usted, si me permiten ese punto, ¿por qué pasa eso, Daniel? ¿Y por qué los rendimientos son tan bajitos? Que creo que eso es uno de los reclamos, los inconformismos que hay generalizados hablando de los fondos de pensiones. No, primero decir que los rendimientos no son bajitos. Los rendimientos de largo plazo son los más altos de los países de la OCDE. Están los estudios que hacen las comparaciones. Lo segundo es decir que es verdad que las pensiones en los fondos privados para las personas de altos ingresos, no para la mayoría de las personas que se ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, para las personas de altos ingresos pueden salir más bajos. ¿Por qué? Y esto es súper importante que no lo entienda la audiencia, porque las pensiones en Colpensiones están subsidiadas y esos subsidios distorsionaron completamente la discusión. Hay bastante evidencia, estudios técnicos que han hecho investigadores del Banco de la República que muestran que si no hubiera subsidios en Colpensiones, las pensiones en los fondos privados serían más altas. Entonces vuelvo al punto de los derechos. Por supuesto que hay que asegurarles pensiones a las personas, pero hay que buscar los recursos para pagar esas pensiones, porque no sacamos nada con prometer pensiones si no aseguramos que esos recursos existan y les damos una fuente. Yo quiero dejar ese mensaje. Es una cosa lo que dice Daniel y me parece muy importante aclararlo porque tiene que ver con la segunda pregunta que estábamos planteando. ¿Cuánto se merece usted como pensión? ¿Qué es lo que está diciendo Daniel cuando dice que las pensiones son subsidiadas? Lo que dice es que entre lo que contribuyó la persona y lo que se le paga mucho más de lo que contribuyó. Eso es un subsidio, es lo que está diciendo. Eso es lo que esconde Daniel. Es una idea. Y es decir, usted como pensionado solo se merece lo que ahorró y esa es la base de lo que usted se merece, no se merece más. Y eso, por ejemplo, en los sistemas de reparto, es una de las cosas que no van a pasar. No, es decir, no se estructuraron de esa forma. Los sistemas de reparto se estructuran de suerte que las transferencias de las ganancias en productividad de los trabajadores se podrán transferir inmediatamente por la metodología de financiación del sistema. ¿Y cómo funcionaría en un sistema pensional? Eso hace que en los sistemas de reparto, al menos en teoría, eso hace que los sistemas de reparto de las pensiones sean subsidiadas, sean mayores de lo que uno contribuyó durante su vida de trabajo. Pero hay que y sean garantizadas intergeneracionalmente. Claro, exacto. Digamos, es una transferencia intergeneracional de las ganancias de productividad. Eso no ocurre en los regímenes de capitalización. Es un error. Pero las ganancias de productividad existen y están en los sistemas de reparto. Las ganancias de productividad son menores a la tasa de interés. Lo dijo Piketty en su libro del Capital en el siglo XXI. Que captura las ganancias de capital de productividad es menor a la rentabilidad del capital. Entonces, yo no tengo ningún problema con que usted tenga un sistema de reparto en el que reconozca la productividad, perfecto, pero es que eso no es lo que está sucediendo. No es la forma en la que se calculan las pensiones de Colpensiones. No está sucediendo porque los salarios no siguen la productividad, como también lo han demostrado otros investigadores. Yo quiero sentar acá, usted ha dicho que el debate no debe ser político, pero es político, a pesar de que no debería serlo por cuenta del petrismo, por cuenta de Gustavo Petro. Pero déjeme antes de que entremos a discutirlo, yo quisiera preguntarle a Daniel, a ustedes desde Asofondos, ¿qué les preocupa de la propuesta de Petro? ¿Qué inconveniente o qué pero le ven ustedes a la propuesta de Petro? Lo que hemos dicho, pues primero que
presentado alrededor de muchas mentiras, ¿cierto? Como decíamos, diciendo que las rentabilidades son más altas de lo que son, desviando la atención de los problemas de verdad del sistema. Los problemas del sistema es que la mayoría de colombianos no están recibiendo una pensión, que las personas en colpensiones de más altos ingresos están recibiendo unos subsidios enormes y más altos a mayor sea el ingreso. Una persona puede recibir un subsidio de 1.000 millones de pesos, una persona que tiene una pensión de 25 salarios mínimos, eso es inmoral. ¿Cuántas Eso no personas? tiene Pero ¿cuántas personas hay en ese, son en ese poquitas caso? y Muy poquitas. cuántas pensiones de salario mínimo se financian con esa pensión. Eso no tiene razón De acuerdo, ser. de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso, Centrémonos pero para responderte a tu pregunta, la preocupación mayor es que unos recursos que se están ahorrando, porque yo creo en que hay que garantizar los derechos y pensiones, pero si no ahorramos, no vamos a tener cómo pagar las pensiones, por más de que una ley diga que hay que pagarlas. Kevin. Entonces tenemos que asegurar que esos recursos están y gastárselos, pues nos lleva a que ya no, que cuando yo me pensione, cuando Kevin se pensione, no te voy a Usted preguntar. habla de la los edad. 18 billones de pesos que él dice tomaría Claro, de los fondos 18 privados. billones se ahorran y se los va a anuales, gastar. sí. anuales. Eso es lo que ¿Qué? estábamos diciendo, digamos. Los 18 billones, ¿de dónde salen? Del déficit que se crea por la ausencia de contribuyentes a Colpensiones. La mayoría de los contribuyentes de los cotizantes lo hacen en los fondos privados de pensiones. ¿Qué pasa? Cuando usted tiene un régimen de reparto como Colpensiones y no tiene contribuyentes, tiene déficit. Pero para garantizar un derecho fundamental como la pensión, ¿qué tiene que hacer el Estado? Sacar la plata de los impuestos del presupuesto y pagar las pensiones. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que ocurre en este momento. Eso cuesta 18 billones de pesos, que es lo que dice Petro. Si todos los contribuyentes contribuyen hasta un determinado salario a Colpensiones, ese déficit se cierra. ¿Qué pasa? Que el presupuesto ya no tiene que entrar a cubrir ese Y déficit. toma porque esos ya no 18 existe. billones y Esos ¿cómo lo 18 repone? billones los mete exactamente, supuestamente. Hace 4 A la años gran decía que bolsa de régimen educación- de prima media. No. Esos 18 billones, él decía, esos 18 billones que salen de presupuesto hace 4 años decía vamos a garantizar la educación superior para todo el mundo. Pero es que no es Hoy plata en del día- Estado, es plata de los que ahorran. No, es plata del Estado, es plata del Estado. En este caso, esos 18 billones son plata del presupuesto que ya no se destinarían a cubrir ese déficit, María Camila. Entonces, el tema ahí es el siguiente. Lo que yo he venido insistiendo desde hace una semana es, Pero esos 18 billones de hay que pesos aclararle a los- deberían hay que quedarse aclararle a los- en ahorrarlos. Yo estoy de acuerdo con Daniel. Esos 18 billones de pesos no se deberían pasar directamente a gasto Esa es la corriente. propuesta de esos fondos. No, eso no es la propuesta de Esa es Asofondos, la porque propuesta de no porque la propuesta de Asofondos crea un déficit estructural de hasta el 2.6% del PIB en el año 2030. Lo que implicaría que las pensiones que están actualmente causadas y se van a causar en el corto plazo en Colpensiones van a tener que pagarse de los impuestos de los colombianos. Sí. Entonces esa es la diferencia. La diferencia es que la propuesta de Pilares, tanto de Fedesarrollo como de Petro, en mayor o en menor medida, lo que le da es la oportunidad al Estado de no gastarse ese déficit, esos 18 billones de pesos, en pagar las pensiones por la ausencia de contribuyentes en ese régimen. Y esos 18 billones. Nosotros hemos venido analizando pues todo el panorama pensional desde nuestros centros de estudio y nos ha sonado mucho la idea que la conversamos ahora era, hombre, aquí el dilema es fondo privado, fondo público, Colpensiones, Porvenir, Colfondos, etc. Bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras. Daniel lo decía muy bien. Casi el 80% de los colombianos están sobre 1 y 2 salarios mínimos. En los fondos privados de pensión, las pensiones les convienen más a las personas de entre 1 y 2 salarios mínimos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Les conviene mucho más. ¿Por qué? Por 2 razones. Uno, pues son 1.150 semanas por el mismo monto de cotización que está haciendo. Entonces va a trabajar 3 años menos. En ese orden de ideas, ¿por qué no pensar que en un primer pilar, ¿sí?, esté contemplado el régimen de ahorro individual para personas entre 1 y 2 salarios mínimos? Que los fondos privados de pensiones se encarguen de las personas de entre 1 y 2 salarios mínimos. Y las personas que tengan más de 3 o 4 salarios mínimos hacia adelante se integren al régimen de prima media, ¿sí? Pero obviamente tenemos que cubrir el tema de los subsidios. Es evidente. ¿Cómo se cubre? ¿De dónde sale esa plata? Exacto. Entonces, ¿cómo se cubre esa plata? Indiscutiblemente, así no sea popular, pero es responsable, toca subir la de pensiones, ¿sí?, y toca subir las semanas de cotización. Colocarnos a nivel mundial, Latinoamérica, Europa, donde están en 65 años y las semanas y el tiempo son 35 años de trabajo. Aquí estamos por 25 años y 62 años hombres y 57 años mujer. Entonces, siendo responsables y no populistas, pues hay que decir las cosas como son. Miremos la opción de bajar los subsidios y para tapar eso aumentemos la edad y aumentemos un poco también el trabajo para las personas. Daniel. No, pues me gusta, retomo algo de lo que dijo Félix, que es,
a los trabajadores entre 1 y 2 salarios mínimos les conviene más estar en un fondo privado. La propuesta de Petro obliga a todas esas personas a cotizar en Colpensiones donde les conviene menos. Entonces, digamos que es una limitación de la propuesta. Segundo, y déjenme insistir, si es verdad que se van a eliminar los subsidios y que las personas de mayores salarios van a estar en un fondo privado, y quiero insistir, en ausencia de subsidios los fondos privados dan mayores pensiones porque la rentabilidad del capital es mayor al crecimiento de la productividad. Eso está demostrado por diferentes documentos y estudios académicos. Entonces, si quitamos los subsidios, a esa población también le va a convenir más el fondo privado. Pero no se van a quitar, porque la esencia del régimen de prima media es solidario, ¿sí? Que el Estado tiene que cumplir con eso. Entonces, aquí en Colombia nunca va a pasar que se va a acabar el régimen y que todo el mundo va a pensionarse con lo que ahorre. Ese es mi punto. Mi punto es el siguiente, Dani. Yo creo que hay una imprecisión compleja respecto a qué le conviene más a una persona, digamos, hacer la contribución o no. Cuando usted se pasa a un sistema de pilares único, ya no existe el contrafactual, es decir, ya no existe, me hubiera convenido más quedarme en una cosa o la otra. No, yo insistía, si le quita la mejor opción, por eso no yo le conviene, no, porque le va a quitar la mejor, no es la mejor opción. Pero eso quisiera preguntarle usted, que es una persona joven, que yo creo que está en la misma incertidumbre de muchas personas jóvenes y tal vez con la expectativa de no pensionarse nunca. Entre otras cosas, con la propuesta que dice Félix, es impopular, pero es responsable de incrementar la edad para pensión, las semanas que uno tiene que cotizar. La incertidumbre de muchas personas es, ¿debo quedarme en un fondo de pensiones privado o debo pasarme a Colpensiones, digo, con la propuesta y la inminente llegada de Gustavo Petro y eventual llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República? Bueno, yo diría lo siguiente. Hoy en día, como funciona el sistema, aquí no se han dicho ninguna mentira. Si usted gana entre 1 y 2 salarios mínimos, le conviene más el fondo privado de pensiones por una razón muy simple, es que ellos tienen incluido dentro de su esquema un fondo que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, al cual todos cotizan solidariamente. Los afiliados al RAIS. Exacto. Solamente los afiliados al Fondo Privado de Pensiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se migrase a un sistema como el que propone Gustavo Petro, o como lo han propuesto todos los otros centros de pensamiento, ¿qué es lo que ocurriría para la persona que contribuye? Lo mismo. Usted contribuye una fracción de su salario al Fondo de Solidaridad, que ahora se va a administrar a través del sistema de reparto, y el resto se va a ir a una cuenta de ahorros individual. Pero le piden más semanas para pensionarse. Le pide más semanas para pensionarse porque usted necesita, digamos, racionalizar eso. ¿Y por qué le exigen a usted 1.150 semanas y no 1.300? Van a quedar bueno, pero es una cosa, Daniel. Eso de las 1.150 semanas versus las 1.300 semanas se dio razón a que la última reforma pensional no tocó ese fondo de garantía de pensión mínima, que funciona, de nuevo, con tiempo de contribución, cómo funciona un sistema de reparto, es lo único que ustedes necesitan saber. Un tiempo de contribución es lo que necesitan. Eso se llama eso se llama beneficio definido. Pero de todas maneras, ustedes tienen un fondo de solidaridad que es muy parecido a lo que funcionaría como un sistema de pilares. ¿Por qué se les exigen 1.150 semanas más? Porque la última reforma pensional querían seguir desincentivando que la gente se pasara con pensiones y se siguiera pasando los fondos privados de pensiones. Pero como tú dices, es un asunto político. Como tú dices, la pregunta de que ahorita la gente piensa con todo lo que está sucediendo, otras noticias, oiga, ¿yo qué hago? ¿Será que me voy de Colpensiones? No, pues está terrible. ¿Sí? El terror que meten los medios con respecto a esto es absurdo. ¿Los medios o Gustavo Petro con sus políticas? No, mira, por lo que va. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo ni con una ni con otra tendencia, lo dices desde el principio, y me interesa es aportar en una reforma pensional que le sirva a todos y que todos quedemos contentos. ¿Sí? Estamos claros en esto, pero también debemos ser claros en que estamos hablando de esto porque es el señor Gustavo Petro el que está liderando las encuestas, el que habla de esto y el que dice que va a meterle mano a los fondos privados. Pero, espérame, entonces, ¿qué pasa con eso? Hay que ser totalmente responsable con la audiencia, ¿sí? De personas que son menores de 52 años hombres o 47 años mujer, pues en la realidad le es indiferente si está en un fondo privado o está en Colpensiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen la misma cobertura, la cobertura de sobreviviente e invalidez, que se liquida exactamente igual en los dos regímenes. Entonces no tiene ningún problema con eso. El problema viene cuando a mí me faltan mis últimos 10 años para pensionarme y yo me gano más de 3 salarios. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Efectivamente, entre 1 y 2 salarios, fondos privados, ¿sí? Es lo que le hay que decir a las personas. Y si tú ganas más de 3 salarios mínimos, te conviene más bien Colpensiones.
que tiene subsidios, que es que le gusta a la gente que le den eso y que toca sacarlo del bolsillo, pues la gente no tiene la culpa, los trabajadores no tienen la culpa, la legislación colombiana está hecha de esa manera. Entonces, en esta reforma que se va a hacer, hay que tratar de equiparar esos porcentajes de subsidios y responsablemente tratar de incrementar un poco la edad y las semanas para cubrir ese hueco. Daniel. No, de pronto porque nos hemos desviado y tal vez lo que sería una reforma ideal, no tenemos algunos desacuerdos. Creo que todos estamos de acuerdo en lo inconveniente que es la reforma tal como la propone Gustavo Petro. Es cierto. Quisiera oírlos a ustedes sobre eso, pero... Yo creo que Sí. hay un riesgo intergeneracional grande, ¿sí?, en la reforma de Gustavo Petro. Yo insistiendo eso una semana aproximadamente porque, bueno, parte de mis estudios, esencialmente mi tesis, se refiere a analizar los derechos futuros de las generaciones futuras en materia de pensiones. El problema de tener un pilar tan grande, un primer piso de la casa tan grande, es que usted crea una expectativa gigantesca a la hora de contribuir. ¿Cuál es esa expectativa gigantesca? Si usted dice que el primer pilar es hasta 4 salarios mínimos, usted va a tener la expectativa de que usted le vayan a pagar mínimo 3 o 4 salarios mínimos de ese primer pilar. Y eso lo que hace es reproducir, lo que muy bien aquí han explicado en esta mesa, los vicios de los grandes, de los subsidios del régimen público de pensiones. Entonces, eso trae consigo un riesgo internacional grande respecto al gasto a corto plazo de lo que esa reforma podría implicar. Segundo problema intergeneracional que también me parece importante tenerlo en cuenta. Decir que los 18 billones de pesos que se liberan del presupuesto público van a invertirlo en gasto corriente, hoy en día diciendo que van a garantizarle medio salario mínimo a 3 millones de personas, pues me parece loable, me parece importante, me parece que eso es lo que debería ser. Pero el problema es que esos 18 billones de pesos, a mi juicio, lo que deberían hacer es entrar a garantizar o a tratar de darle más certidumbre a los jóvenes frente a sus pensiones futuras. ¿Por qué? Porque en el año 2050, eso lo dicen todos los estudios, la pirámide demográfica se va a invertir. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber más pensionados que trabajadores capaces de sostenerlos con sus contribuciones. Por tanto, lo que yo digo es, hombre, pasemos a un sistema de pilares, cerramos ese déficit, son 18 billones de pesos del Estado que todos los años se tiene que ir ahí a pagar esas pensiones, ¿cierto? Subsidiadas como sea. Esa plata, ahorrémosla. Y el superávit que cree el sistema, ahorrémosla. ¿Para qué? Para darle ese mensaje a nosotros, las personas jóvenes aquí en esta mesa y probablemente muchos de nuestros oyentes, de que en el momento en que llegue el choque demográfico, no vaya a ser tan grave, no vaya a ser tan complicado. Usted lo proyecta afrontar. y los expertos a 2050. A 2050. Hay unos expertos que hablan de 2046, estaba revisando esta mañana, que esa tendencia se cruza. ¿Y qué pasa en ese momento? En ese momento, cuando usted no tenga suficientes cotizantes para pagar las pensiones de los trabajadores de ese entonces, lo que va a ocurrir es que el Estado va a tener que volver a entrar a meterse la mano al bolsillo, pero ya esta vez cada vez peor, porque tiene que meterse la mano más hondo y más hondo y más hondo en una espiral en el que están en este momento pues varios países del norte de Europa. Y solo, por ejemplo, solo agregar que cuando el Estado se mete la mano al bolsillo, no se mete la mano al bolsillo, no la mete al bolsillo. Sí, es de Claro, nuestros más impuestos. impuestos. Sí. ¿Qué es lo que pasa hoy? Entonces hay que cerrar eso, pero tratar de garantizar que estos recursos, al menos en una parte, se destinen para el ahorro de las generaciones futuras, de sus pensiones futuras. ¿Usted lo ve de esa manera, Félix? Sí, comparto con Kevin totalmente la posición, pero a mí también hay otra cosa que me preocupa bastante de la propuesta de Gustavo Petro. Él dice que el primer pilar sea el régimen de prima media administrado por Colpensiones hasta 4 salarios mínimos, ¿sí? Que si usted quiere ganar una pensión mayor o quiere tener una pensión mayor, que se vaya a un fondo privado de pensión, a un ahorro voluntario. Que es un sistema mixto. Sería un sistema mixto, sí. Entonces estaría condenando a todos los colombianos que están en el régimen de prima media a ganarse hasta 4 salarios mínimos, ¿sí? Esa sería la condena de una persona que se gane 15, 10, 8 millones de pesos. Desafortunadamente, el gobierno no le está ahí, sino hasta 4 millones de pesos. Eso poco se ha dicho, pero sería básicamente eso. Segundo, ¿de qué manera con esta reforma Petro va a lograr mantener, respetar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las personas? ¿Sí? Las personas que les faltan menos de 10 años para pensionarse, las personas que están a 2 años, que ya tienen unos requisitos cumplidos en este régimen, cuando el señor llega allá y le dé por decir todo mundo para Colpensiones, cuando no le conviene porque se gana unos salarios mínimos y le va a tocar cotizar o trabajar 3 años más. Entonces, esa es mi preocupación, mirar a ver el Congreso qué manejo le va a dar a esto, porque eso pues él puede tener la iniciativa, pero tiene que pasar por el Congreso y la Corte Constitucional, ¿no? Sí,
Hay una cosa... Sí, permiten, yo quería decir, o sea, totalmente de acuerdo, digamos, la propuesta que esbozó Kevin y con la que concordó Félix, en la que esos 18 billones no se gastan, sino que se ahorran para pensiones, tiene todo que ver con la propuesta que está haciendo Asofondos. Lo que proponemos es un beneficio definido de un salario mínimo que se le garantice a todo el mundo. Proponemos que haya públicos y privados. ¿Cuántas personas estarían en ese subsidio que usted dice se le garantizaría a todo el mundo? Todo el mundo un salario mínimo siempre y cuando cumpla 1.150 semanas, que es la Pero condición más aproximadamente favorable ¿cuántos colombianos hoy. estarían en esa condición? Pues lo que yo le puedo decir es que hoy en Colpensiones más de la mitad de los pensionados están recibiendo pensiones de salario mínimo. Y en los fondos privados es casi el 60%. Entonces, la gran mayoría de los colombianos. Entonces, eso es lo que proponemos. Lo que yo pienso es que ya a los candidatos que han hecho estas propuestas, la propuesta del doctor Kevin no le va a gustar porque él lo que quiere son 18 billones de pesos a los cuales poderse gastar. Entonces, si hacemos lo responsable, que es ahorrar, a mí no me importa que lo administre Colpensiones, una entidad pública, una entidad privada, mixta, que compitan entre ellas, es nuestra propuesta, que los colombianos puedan escoger a dónde llevarse su ahorro, pero en igualdad de condiciones, mismas reglas, mismas semanas, mismos subsidios. Perfecto, estamos proponiendo básicamente lo mismo. Al doctor Petro no le va a gustar porque él quiere una caja de 18 billones que le genera una deuda de 36. Por cada peso que él se lleva hoy, tiene una obligación a futuro de 2 pesos. Ojalá los contadores que entienden esto se metan en el debate pensional y le expliquen a sus amigos cercanos. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de pensiones. A propósito, en Colombia, el 26% de los adultos mayores viven en condición de pobreza, superando a países de la región, superando a Ecuador, por ejemplo, que tiene el 23%, Perú con el 21%, según la Universidad de los Andes. Vamos a hacer una pausa. Al regreso seguiremos hablando de la suerte, de cómo están viendo los expertos que nos acompañan esta noche aquí una posible reforma pensional, un posible cambio en el sistema de pensiones en Colombia. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando esta noche de pensiones, un tema que muy seguramente ustedes en su casa, en su cotidianidad se han preguntado, han discutido, pues según el DANE, la expectativa de vida para las mujeres de 57 años y hombres es de 62 subió y ahora se esperan que tras esa edad vivan 28 y 20 años más respectivamente. Estamos hablando, Kevin, usted planteaba la necesidad, una preocupación imperiosa y es que por lo menos a 2050 no estaría garantizada ese derecho adquirido para quienes están en este momento cotizando. En la realidad y en la práctica, ustedes que son estudiosos del tema, ¿cuál sería una reforma pensional responsable, justa, equitativa? Bueno, yo insisto nuevamente, creo que en este momento todos estamos de acuerdo en migrar a un sistema de pilares mixto, etcétera, con un pilar público y el resto de pilares privados, salvo mi querido aquí amigo pero que Daniel que nuestra Wills propuesta es pilares, y otras personas. No, de acuerdo, no pero quiere decir nada. de acuerdo, pero con una metodología de reparto en el primer pilar y el resto de ahorro individual. Ahora, yo considero que, como lo considera el doctor Eduardo Lora, y ya lo habló también Alejandro Gaviria en su momento en la campaña presidencial, que hay que hacer una especie de cirugía grande respecto a quebrar la suerte del mercado laboral o la suerte de las pensiones del mercado laboral. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace pasando a un sistema como el holandés. Y eso implicaría, por ejemplo, garantizar una pensión ciudadana de un monto determinado, el máximo posible, y el resto ahorro individual. ¿Por qué? Porque conjuga dos principios importantes. Pongámosle numeritos a estos para que los televidentes entiendan en casa. Ellos hablaban, digamos, el doctor Gaviria hablaba de una pensión ciudadana de medio salario mínimo y el resto sería ahorro individual. Esa propuesta permitiría garantizar dos cosas. Uno, entender la pensión como un derecho, ¿cierto? Que al menos vaya a garantizar a las personas que tienen o que no pudieron involuntariamente contribuir al sistema de pensiones por la informalidad y por los problemas del mercado de trabajo, una vejez en dignidad, ¿cierto? Y lo segundo, usted conjugaría un principio que es el de responsabilidad individual. ¿Y a qué me refiero con eso? Que si usted gana bien y le va bien, usted tendrá que ser suficientemente previsivo para poder ahorrar la parte que, digamos, necesita ahorrar durante su vida de trabajo para que a la hora de la vejez complemente esa pensión de dignidad
que le garantizaría a usted el Estado como derecho. Entonces creo que conjugaría bien eso. Esa propuesta en este momento, lamentablemente, pues está fuera de la mesa, por tanto, me adscribiría a la propuesta que ya se hizo por parte de FEDesarrollo desde el año 2018, un primer pilar de un salario mínimo y el resto ahorro individual, agregándole la dimensión de justicia intergeneracional de la que estamos hablando, de ahorrar la plata que actualmente se destina del déficit a un fondo de amortiguamiento para el choque demográfico del año 2050. No me respondió lo que le pregunté con base en lo que mencionaba Félix hace unos instantes. Subir la edad, subir el número de semanas. Creo que eso es importante también discutirlo. Ahora, los parámetros del sistema de pensiones hay que cambiarlos, ¿sí? Eso todo el mundo lo sabe. La edad, hay que revisar el tema de la edad. Para mí la edad no es tan importante como digamos, el tiempo de cotización, el tiempo de contribución de una persona. Porque hay veces que coinciden, hay veces que no coinciden. El problema real del tiempo de contribución tiene que ver con la informalidad del mercado de trabajo, no tiene que ver, digamos, con la vejez de la persona. Entonces, la edad, entre comillas, me parece que es una discusión que se puede dejar de lado por el momento. Los otros parámetros sí hay que manejarlos, saber hasta cuánto le va a garantizar el Estado a usted en pensiones, eso se llama la tasa de reemplazo, ¿cierto? Y hasta cuánto, digamos, le garantizaría a usted un sistema de ahorro individual también llamado tasa de reemplazo o no en un segundo pilar. Entonces, los parámetros hay que revisarlos, la edad, el tiempo de contribución y la tasa. Allí tenemos en pantalla 1.300 semanas en Colpensiones. Sí. Para hombres 62 años y para mujeres 57. Daniel, ¿usted sería partidario, Colpensiones, a su fondo sería partidario de respaldar qué tipo de reforma, qué tipo de cambio en el sistema pensional? En Asofondos tenemos una propuesta de reforma, además muy alineada con lo que ha esbozado el doctor Kevin, es que creo que estamos muy de acuerdo. Habló el doctor Kevin de desligar los aportes de la nómina. Tenemos un primer pilar no contributivo de 331.000 pesos y si los recursos del Estado dan para más, mucho mejor que sea más. Creemos que 331.000 pesos es algo prudente para lo que alcanza, focalizado en los adultos mayores en condición de pobreza. Es decir, para quienes no lograron por la informalidad y otras situaciones cotizar a lo largo de su vida. Pero sería universal, Daniel, sería una renta básica universal. Sería una renta básica garantizada, focalizada. A través de los instrumentos. La diferencia es que el doctor Gaviria y el doctor Lara, hablando de una renta básica universal, sería un primer piloto para empezar a hablar de este tema que me parece importantísimo. Él habla de una renta básica de 500.000 pesos. Exacto. Y si existen los recursos, bienvenidos, pero como usted dijo, que esos recursos no salgan de las pensiones de los que hoy tienen su ahorro para pensión. Ese es el punto fundamental. Para lo que alcance. Nosotros hemos dicho 330.000 pesos, si se puede más, mucho mejor. Otro componente muy importante que proponemos, y Félix me complementará en esto, hoy en Colpensiones pasa que las personas que no cumplen con las 1.300 semanas, la mayoría, por cierto, las personas en promedio completan 500 semanas, óiganme la cifra, 500 semanas, no reciben intereses por los aportes, se les devuelven los aportes, pero solo se les actualiza la inflación. Entonces, yo que me imagino con una reforma de pilares o como la de Petro, una persona que está en un fondo privado, cotiza sobre 2 millones de pesos, digamos, lo obligan a pasarse a Colpensiones, llega a la edad de pensión, digamos que tenía 100 millones, lo vuelven más pobre. Su ahorro eran 100 millones. Le dicen, pásese a Colpensiones, con sus 500 semanas, que es el promedio. Le dicen en Colpensiones, usted no se pensiona. ¿Qué pasa con esos 100 millones? De esos 100 millones, más o menos la mitad era rentabilidad. Entonces, esos 100 millones se le vuelven 50, exageremos, 20, 30, y se le vuelven 20 o 30 millones. Entonces, yo veo con mucha preocupación eso en el sistema de pilares. Unos ahorros de 100 millones de pesos se le vuelven 10 millones o 20 millones a la persona. Entonces, lo que proponemos es que se le vuelva completo, con intereses, en las administradoras públicas, en las administradoras privadas, sin importar. Entonces, si uno le suma los 300.000 pesos de los que hablaba, ese ahorrito que le devuelven, eso se puede volver una mensualidad de otros 300.000 pesos. Ya vamos en 600.000. Me tengo que ir a comerciales por compromiso, pero si le parece, al regreso seguimos para que retomemos este tema. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de pensiones. A propósito, los problemas del sistema son muchos, pero parten principalmente, se pueden concluir del modelo que cobija a
muy pocas personas y favorece desproporcionadamente a quienes en su vida laboral tuvieron ingresos altos. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de pensiones, noche para tratar de desmitificar algunas cosas. A propósito, la convivencia del régimen de prima media manejado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual gestionado por los privados. También ha derivado múltiples pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional, tratando allí de resolver los pleitos por peticiones de ambas partes. Estábamos hablando, Félix, hace unos instantes, usted quería responderle antes de la pausa a Daniel. Sí, no, Daniel decía algo muy importante y pues sí, le doy la razón en ese aspecto, de la propuesta de Gustavo Petro. A mí me parece un poco, es populista, sí, pero al mismo tiempo es algo necesario, sí, desde que se haga responsablemente, de trasladar esos 18 billones de pesos anuales de cotizaciones, pasarlas de una vez a un subsidio, sí, para que todas las personas tengan un ingreso básico. No me parecería la forma. Ese dinero debería ir a las cuentas de la bolsa grande de reparto de Colpensiones y mirar de qué manera con los BEPS que se están haciendo ahorita se tratan de aumentar a esos 500.000 pesos y no coger ese dinero para ser populista y decir, vea, voy a quererle esta plata a los fondos privados para ustedes, señores 3 millones de ancianitos que no tienen un centavo con qué comer. Eso se puede hacer, pero de otra manera. Segundo, la reforma pensional, que a manera personal me suena más, es efectivamente, y comparto con el doctor Kevin, es que hay un primer pilar hasta de un salario mínimo, que todo el mundo en Colombia tenga garantizado una pensión, un ingreso de un salario mínimo. De ahí para allá, mirar a las personas que quieran más ingreso. No puedo decir yo que el régimen de ahorro individual, porque usted puede meterle al régimen de ahorro individual 1.000 millones de pesos y su pensión van a ser 2 millones de pesos o 3 millones de pesos. O sea, no es la fórmula. Tocaría mirar, también reformar el retorno, ¿sí?, de esos capitales del fondo de ahorro individual, ya sea con subsidios o sea con prebendas, mirar de qué manera se puede hacer para que a una persona le nazca realmente y sea satisfactorio. Oiga, voy a meter mis aportes a un fondo privado de pensión que sé que no me engañaron y que me van a engañar y que me va a responder por determinado capital. Pero no meter el dinero allá para salir pues con menos pensión. Sí, yo quiero que entremos a un tema, ya estamos llegando a los minutos finales del espacio, Daniel, a un tema que mucha gente comenta, que mucha gente conversa y es motivo de discusión. Esta reforma, a ustedes les sabe, esta propuesta de Gustavo Petro a expropiación, que creo que es una palabra fuerte, es una palabra que está en el ambiente y orbitando en la discusión, en el debate. No, 2 minuticos para retomar lo que dijo Félix. Señor. Qué bueno es cuando hablamos con cifras y con honestidad, nos ponemos de acuerdo súper rápido. 2 elementos que mencionó Félix y que están en la propuesta de Asofondos. Fortalecer los BEPS y que se devuelvan esos ahorros a través de BEPS a las personas, garantizarle un salario mínimo a todas las personas que hayan cumplido con 1.150 semanas, un básico que se les garantiza. Respondo a tu pregunta. A mí lo que me interesa es que las personas y los colombianos sepan lo que significa la propuesta. He tratado de insistir, la propuesta significa coger unos recursos que se están ahorrando y gastárselos, dejar sin recursos a nuestra generación de pensiones. Como quieran llamarle a eso, cada uno escoja la palabra que más le convenga. ¿Qué me parece a mí? Que las mentiras han estado por el otro lado, diciendo que los fondos privados son manejados por banqueros, que se están robando los recursos, que las comisiones son del 30%, que las rentabilidades son del 1%. Todo lo que acabo de decir es absolutamente falso y yo quiero dejarlo muy claro hoy. Quiero decir una cosa. A Daniel le da miedo contradecir a las personas que defienden la capitalización y que han dicho con inexactitud que se trata de una expropiación, migrar a un sistema de pilares. Eso es falso. El flujo de las cotizaciones van a entrar a cerrar el déficit que actualmente tiene Colpensiones en materia de presupuesto que tiene que poner el Estado colombiano. Eso no es una expropiación bajo ninguna naturaleza. Es decir, han tratado inclusive de decir que expropiación se trata es de expropiar los retornos futuros de los pensionados, como si no estuviéramos en un panorama
en un panorama, uno, Pero panorama ¿cómo se fiscal llama? bastante O sea, oscuro, esos 18, y dos, partamos de la base de que esos 18 billones de pesos son del presupuesto general de la nación. Son de los que ahorran. Esa plata no es del Estado. No. Los 18 billones de los que habla Gustavo Petro son del presupuesto general de la nación. Son de los Pero fondos le va a coger 18 billones de pesos a los que ahorran a los que para ahorran. tapar esos 18 billones de pesos. Entonces, a los que ahora claro, es que es política social. Usted tiene que garantizar que a partir de un sistema de pilares, un sistema mixto, cada uno de los pilares mantenga o llegue a un objetivo determinado. ¿Cuál es el objetivo del primer pilar? ¿Cuál es el objetivo del primer pilar? Pues garantizar una pensión mínima. Así lo proponemos. Y si usted lo propone como lo propone a fondo, el problema lo que propone a fondo es que, y no lo quiere decir Daniel en este caso, cosa que me parece bien, pues normal. Yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que cuando usted pasa solamente a ahorro colectivo o individual y tiene todavía la carga de los pensionados de Colpensiones, ¿quién va a tener que asumir eso? Mi querido Daniel? Pero usted está diciendo ¿Quién, que no, los pero ¿quién asume? Usted ¿Quién está asume? diciendo que ¿Quién los asume? 18 ¿Quién billones asume? se ahorran. ¿Quién asume? Sí, por eso. supuesto. Inclusive puede ser 10 billones que se ahorran, 8 billones se tienen que... Porque eso es un país con muchas necesidades, Daniel. Es decir, las personas tienen hambre después de la pandemia. Hemos visto las cifras en este mismo programa. En este mismo programa que hay personas que pensiones. Hay personas que no comen 3 veces al día. Hay una parte que se tiene que ahorrar. Hay una parte que se tiene que ahorrar. De pronto no los 18 billones, de pronto una pero digamos, esa discusión, ¿sí? Creo que está al lugar, pero pues realmente todos sabemos aquí que los fondos privados de pensión, Daniel dice que no son administrados por banqueros, pero los fondos privados de pensión son de los grupos económicos y los grupos financieros de Colombia, o sea, eso todo el mundo lo sabe. Y efectivamente los capitales que se reciben de esos fondos privados de pensión, que son los aportes de los 18 billones de pesos que se hacen anualmente, pues son dineros que los fondos de pensiones, para a través de las entidades financieras, apalancan otro tipo de actividades financieras en el sistema. Me queda un minutico. Porque era el temor el año... Perdón, ponle cuidado. Porque era el temor el año pasado de la reforma que iban a hacer del traslado express. Porque se caía la bolsa, se caen las inversiones. ¿Por qué? Porque los fondos de pensiones tienen invertido eso en ciertas genera un hueco fiscal enorme. En un panorama de inflación, Daniel, en un panorama de inflación creciente. Me tengo que ir ya rápido, 30 segunditos para que usted aclare, Daniel, su punto. No, mi punto es que yo estaba completamente de acuerdo con Kevin y con Félix, en algún momento los perdí. Hay unos recursos que se están ahorrando y que van a usarse para tapar un hueco de 18 billones. Nos oponemos a eso, creo que los tres nos oponemos a eso. Entonces quedo súper confundido con que los banqueros y con una cantidad de lenguajes y sofismas que confunden a los televidentes. Me tengo que ir, pero déjeme hacerle una pregunta rapidísima a Félix, al profesor Félix. Si las personas que en este momento están en un fondo privado, en Colpensiones, con toda esta incertidumbre que se ha creado, la pregunta que mucha gente se hace es, ¿me puedo ir? ¿Me puedo llevar mi plata? Muy puntualmente. Las personas que hoy en día, viendo el panorama que se puede avecinar con la elección, si llega a quedar el senador Gustavo Petro presidente, una persona hoy en día en un fondo privado de pensión, si tienes entre 1 y 2 salarios mínimos, puede perfectamente quedarse en el fondo privado de pensión, a menos que, como decía Daniel, si esa persona, si usted que está en su casa ve que no va a alcanzar a tener, porque no tiene trabajo estable, no tiene estabilidad, no tiene formalidad, y no puede cotizar hasta llegar a unas 1.150 semanas, lo mejor es quedarse en el fondo privado. ¿Por qué? Porque le van a dar una devolución de dinero que va a ser mucho mejor en Colpensiones. Pero si te ganas más de 3 salarios mínimos y estás en un fondo privado, lo mejor es migrar al régimen de prima media de Colpensiones. Este es un tema muy interesante, un tema muy apasionante. Señor. Gracias, Félix, lo que dice, digamos que es muy correcto. Lo mejor es hacer la doble asesoría, porque hay casos sí en los que hay otros detalles y lo mejor es que cada uno reciba una asesoría de parte de Colpensiones, una asesoría de parte de su fondo privado, en la que algunos detalles... Pero Daniel, ¿sabes qué pasa? Pero ¿sabes qué pasa, Daniel? Perdón. Cuando tú vas a hacer la doble asesoría, te dicen hoy en día, sí, mire, su pensión va a ser en Colpensiones va a ser 2 millones y en el fondo va a ser 1.800.000. Por aquí le damos más beneficios en X o Y situación. Pero cuando llega el momento, te van a decir, lo que pasa es que esa proyección la hicimos con la proyección del año 2000 tal. Este es un tema muy apasionante, es un tema que seguramente nos dará para muchísimos más programas. Lastimosamente llegamos al final, los tengo que despedir. Daniel Wills, vicepresidente de Asofondos, un gusto tenerlo esta noche acá, señor. Muchas gracias por la invitación, un gusto conversar. Seguramente nos vamos a seguir viendo acá si nos acepta la invitación para aclarar dudas, para aclarar incertidumbres sobre esto. Kevin Hartman, un placer, buenas noches. Un placer, muchas gracias. Y finalmente, el profesor Félix Córdoba, un gusto, señor, tenerlo esta
esta noche acá. No, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes, a Daniel y a Kevin, muy amables. A ustedes como siempre, muchísimas gracias por la compañía, por la sintonía, por permitirnos llegar a sus hogares. Que tengan un feliz resto de noche. Mañana tenemos una cita aquí mismo a las 9 en punto de la noche. Que descansen.